¿cómo estáis? Damos comienzo a esta sesión, en la última jornada del festival, de la quinta edición del Festival Cuéntalo, Festival de Narrativas. Os doy la bienvenida por estar aquí acompañándonos. José Luis, ya tenemos, según la estadística, ¿no? Por lo menos dicen que un público aceptable empieza multiplicando por tres el número de ponentes, ¿no? O sea, por lo menos tenemos ya un público aceptable. Bien, pues eso, os damos la bienvenida a esta sesión sobre las revistas hermanadas, revistas literarias en papel hermanadas. La idea de organizar este encuentro surgió porque, como muchos sabréis, este año 2021, que ya pronto acaba, celebramos el 25 aniversario de la revista literaria Fábula, la revista literaria más longeva de la historia de La Rioja y parte del extranjero. Y bueno, hemos organizado una serie de eventos que tenéis en los folletos que reparte una de mis compañeras, y si no lo tenéis ahí en la mesa. Son 3 eventos que empezarán a partir de la semana que viene: una exposición, la presentación del número 4950, con la presencia de Espido Freire, el día 1 de diciembre, y el día 11 un recital. Con motivo de esta efeméride, pues queríamos también participar en el Festival Cuéntalo, haciendo un homenaje a estas revistas en papel que todavía sobreviven en el panorama nacional. Cada día se convierte la aventura de sacar adelante una revista en papel es cada vez una labor más quijotesca ante la presión de Internet, de los grandes medios, de otros formatos, de la falta de lectores. En fin, que los que estamos aquí tenemos en común esa pasión por sacar adelante una revista como un medio de comunicación que permita crear comunidad, que permita compartir literatura. Y ya digo que se está convirtiendo en una tarea muy quijotesca. Me acompañan hoy 3 personas que son responsables de 3 revistas muy importantes en el panorama literario nacional contemporáneo. Empezando por mi izquierda, José Luis García Martín, director de la revista Clarín, que es más o menos coetánea de Fábula, quizá un año más o unos meses más. También se fundó en 1996. Enero del 96. Enero del 96, pues sí, un mes antes. Que en realidad nosotros empezamos en febrero, pero bueno, hemos ido estirando un poquillo para celebrarlo ahora. Está también Borja Martínez, responsable de la revista Leer, un título indispensable para entender la prensa y las publicaciones literarias en nuestro país. Y por último, a mi derecha, Antonio Rivero Tarabillo, que es el responsable de la revista Estación Poesía, de Sevilla. Bueno, de alguna forma, aunque algunos los he conocido hoy, o Pablo Borja lo he conocido hoy, pero sí que Fábula ha tenido algún tipo de relación con cada una de estas 3 revistas, ¿no? Por ejemplo, con Clarín, yo estudié en Oviedo, José Luis está basado en Oviedo, tiene ahí su campamento, es un crítico literario muy importante, sobre todo en el ámbito de poesía. Y bueno, yo estudié en la Universidad de Oviedo y le conocí desde entonces. Y para mí Clarín, a la hora de fundar Fábula, pues siempre ha sido un referente. Me ha parecido una revista que destaca por su contenido, por su estética, por la cantidad de colaboradores que es capaz de compatibilizar o de reunir en esta publicación. Y bueno, siempre ha sido como una especie de referente. Leer, pues desde Fábula hemos tenido alguna relación en el pasado, ¿no? Sobre todo hemos intercambiado publicidad, nos hemos anunciado mutuamente. Y bueno, pues también es otro referente importante, ya digo, del panorama literario editorial español. Y con Antonio, pues también hemos tenido bastante relación. Ahí he dejado algún ejemplar del número, no sé si era el 24 o 23 de Fábula, en el que le dedicamos, en esa sección titulada Se busca poeta, que le pedimos a un poeta con cierta trayectoria, le pedimos que haga su propia selección de poemas, no importa que no sean inéditos, para ofrecer al público su selección personal, ¿no?
en este número se la dedicamos a Antonio Rivero Tarabillo, y en algún otro momento, en algún otro número, yo creo que en el número 47 también ha publicado, 48, ha publicado algún poema. O sea que con Antonio tenemos también una relación ya de varios años, y por eso pensé que eran 3 invitados óptimos para estar aquí acompañándonos en este acto en el que vamos a reflexionar entre nosotros, y con todos vosotros vamos a reflexionar sobre el papel que tienen las revistas literarias en papel, valga la redundancia, hoy en día, ¿vale? Bueno, voy a presentar un poquito más a cada uno de ellos, con algunas de las publicaciones principales de cada uno de mis invitados, y ya pasamos al debate. Bueno, empiezo por Antonio. Premio Comillas por su biografía de Luis Cernuda y Premio Antonio Domínguez Ortiz por su vida de Juan Eduardo Cirlot. Ha publicado 3 novelas: Los huesos olvidados en 2014, Las máscaras de Yates 2017 y El ausente 2018. Poeta, ensayista, autor de libros de viajes y de aforismos, es traductor de numerosas obras, varias de ellas publicadas en Pretextos, que por cierto estuvo el editor de Pretextos hace un par de días, aquí, justo en la librería Cerezo. La dama de Shalott, de Lady of Shalott, esa la enseño yo a mis alumnos en clase, y otros poemas de Alfred Tennyson. Nadan 2 chicos, de Jamie O'Neill, poemas de Robert Graves y poesía reunida de William Butler Yeats. Dirige en Sevilla Estación Poesía. Borja Martínez es periodista, escritor y director de la revista Leer, una de las publicaciones culturales españolas de referencia. Premio Nacional de Fomento de la Lectura, licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Periodismo por la Universidad de San Pablo CEU, y el diario El Mundo, donde trabajó durante más de 4 años desarrollando proyectos editoriales antes de incorporarse definitivamente a Leer, primero como redactor y desde 2012 en funciones de coordinador editorial y director. Creo que en la lectura de este currículum me he comido un verbo, pero bueno, se puede suplir fácilmente. Y por último, José Luis García Martín es poeta, crítico literario, profesor de la Universidad de Oviedo, profesor jubilado, creo, ¿no? Emérito. Emérito, perdón. Como el de Dubái. Sí, y dirige Clarín. En los años 70 dirigió Jugar con Fuego, reeditada en edición facsimilar. Su obra poética, iniciada en 1972, ha sido recopilada en el volumen La Aventura. Con posterioridad ha publicado Presente Continuo y Aire en el Aire. Versiones y recreaciones de diversos poetas se reúnen en la Biblioteca de Alejandría, Jardines de Bolsillo y Arena y Nada. Es autor de numerosos volúmenes en los que entremezcla ficción, autobiografía y literatura viajera. Destacan entre ellos Media Vida, Café Arcadia, Sueño, Fantasmagoría, Arco del Paraíso, dedicado a la ciudad de Venecia, Lecturas y Lugares y Enigmas con Jardín. Bueno, pues tiene mucha más bibliografía, pero en fin, hay que empezar ya a debatir ya de una vez, ¿no? Yo creo que ya podemos. Vale, pues una de las primeras preguntas que quería comentaros, bueno, para empezar, os voy a pedir que introduzcáis cada una de vuestras publicaciones, en función de la historia, cuándo empezó, la tirada, si depende de alguna institución, cómo la financiáis, porque claro, al final muchas veces las iniciativas literarias es cuestión de quién paga, ¿no? O cómo consigue el dinero. Entonces, bueno, quizá podemos empezar por José Luis o por esta orden. Antonio. Bien, pues encantado de estar aquí compartiendo un rato, y además, si es con el motivo del 25 aniversario de Fábula, pues mejor. Porque es verdad que entre las revistas y entre sus lectores pues hay una especie de confraternidad, de cofradía, porque quienes tenemos ya cierta edad hemos echado los dientes en las revistas y de algún modo han sido el vehículo de nuestra formación literaria. Para ceñirme a lo que se pregunta, Estación Poesía, que traigo aquí un ejemplar y hay más allí para quien quiera coger algún número anterior, pues comenzó en el año 2013. Fue una propuesta personal que hice a la Universidad de Sevilla. Yo no pertenezco a la Universidad de Sevilla, pero tengo la suerte de dirigir una revista de la Universidad de Sevilla, lo cual, siendo un poco anómalo, creo que es una ventaja, porque así la revista está un poco al margen de muchas inercias que a veces en las universidades dirigen las publicaciones, entre comillas, científicas, que todas tienen un sesgo
demasiado quizá endogámico. Esta es una revista meramente de poesía para poetas y para lectores de poesía. Entonces, como decía, en el año 2013, en una circunstancia un tanto peculiar, porque muchas revistas habían desaparecido. Hay que tener en cuenta que la crisis de 2009 golpeó muy fuertemente a numerosas, pues pareció algo quijotesco, un adjetivo que se ha empleado antes, pareció quijotesco, pero al mismo tiempo muy necesario sacar una revista en papel. Además en Sevilla, que en Sevilla, como saben, hay una tradición de revistas enorme. Un dato muy emblemático, muy anecdótico, pero muy emblemático, es que, por ejemplo, el primer poema que publica Jorge Luis Borges, nunca en su vida, pues se publica en Sevilla la revista Grecia en diciembre del año 1919. Pero luego hubo pues muchas más, Mediodía, vinculada al 27, Renacimiento, una revista estupenda que desapareció, y en parte el propósito nuestro era que se retomara esta tradición de revistas y con el respaldo de la universidad, que podía sufragarla, pues mantener el estandarte en alto cuando la empresa privada de algún modo o iniciativas más frágiles habían perecido como consecuencia de la crisis. La revista mantiene su continuidad gracias al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. No pende del hilo de la venta, lo cual es una ventaja y un inconveniente por otra parte, porque quizás si dependiéramos más de los ingresos por venta, pues quizás la distribución mejoraría. Eso no es una cosa que me compete a mí, lo gestiona la Universidad de Sevilla, pero es verdad que todo lo que es publicación institucional tiende a tener deficiencias en su distribución. Y la revista, bueno, es estrictamente de poesía, hemos publicado también algunos aforismos, pero como quizá una continuidad, un vaso comunicante con la poesía, y hay también una sección de reseñas, y publicamos tanto poesía en español, predominantemente, como traducciones. Nosotros al principio, cuando presentamos el primer número, dije que la revista trataba de fomentar la calidad poética allá donde estuviera. No es una revista de movimiento, de tendencia estética, hay otras que sí lo son o lo han sido y es muy loable. La nuestra era, retomando el título de una gran revista de Octavio Paz, era plural en cuanto a procedencias, generaciones, estilos, etc. Y siempre hemos procurado cuidar también la orilla iberoamericana del idioma, y en este sentido pues hemos publicado pues a enormes poetas de Colombia, Argentina, México, etc. La tirada, ya que lo preguntas, pues son 500 ejemplares, se distribuye... Perdón por la indiscreción. No, bueno, se distribuye a los propios colaboradores, a suscriptores, que ahora mismo no está funcionando la suscripción por un tema administrativo. Y una cosa que sí me gustaría destacar es que la revista, desde el principio, está publicada libremente en PDF, de forma que cualquiera puede acceder a ella entrando en el portal, busca Estación Poesía y accede inmediatamente. Y ahí están colgados todos los números, no con la, digamos, la versatilidad de una página web, sino simplemente el PDF que mantiene pues cada uno de los números, y hemos querido que sea así para fomentar pues que se pueda leer, pues ya digo, en Tierra del Fuego o en Tijuana. No sé gracias, Antonio. No sé si ha quedado claro, pero bueno, si no lo repito, en la mesa de la esquina hemos dejado ejemplares de las respectivas revistas. Podéis coger libremente, no están a la venta, ¿vale? Son un obsequio para agradeceros haber venido y acompañarnos en esta mañana. Le cedo la palabra a Borja, que también hará lo propio con la revista Leer. Pues muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Pues es un placer estar estar con vosotros y estar en Logroño, por supuesto. Bueno, Leer aparece en 1985 como una revista de información en torno al libro y la cultura, en un momento de particular efervescencia, digamos, en el país y en el mundo editorial y cultural español, ¿no? En ese desperezar que tuvo lugar después del cambio de régimen y del comienzo de la democracia, ¿no? Y como durante muchos años funcionó como una revista de referencia en la materia, ¿no? Tuvo
tuvo varias etapas. En el año 98 experimentó una refundación y durante 20 años tuvo un momento trimestral y entre el año 98 y el 2018 funcionó como revista mensual en esas coordenadas un poco de pues crítica de la cultura, crítica del mundo del libro y cobertura de la actualidad editorial, ¿no? Hasta el año 2017-2018 que decidimos darle un giro un poco en coherencia con la evolución del contexto cultural y mediático incluso, y decidimos hacer una revista trimestral con artículos más de fondo, con un análisis más reposado, digamos, de los libros, de la cultura en general. Y en esas estamos ahora, hacemos una revista trimestral, a veces nos liamos la manta a la cabeza y hacemos un monográfico como el último número que tiene aquí Carlos, que me voy a permitir cogérselo y enseñároslo, que es un monográfico respecto a Xavier Domingo, que es un periodista, fue un periodista gastronómico que en los años 80 dirigió también la colección de libros gastronómicos de Tusquets, Los Cinco Sentidos, y revolucionó de alguna manera, después de estar más de 25 años en el exilio en Francia, la manera de escribir sobre gastronomía y fundó un poco las bases de lo que luego ha sido un boom en España, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos cosas como esta, aprovechándonos de nuestra insignificancia para hacer lo que nos da la gana, ¿no? Y este fue el número 299, ahora estamos preparando el número 300, a ver si somos capaces de sacarlo adelante, porque es verdad que el contexto no es muy favorable, la situación es muy complicada. Nosotros somos una publicación independiente que vivimos de nuestros suscriptores, de los anunciantes que nos van quedando y bueno, pues en esas andamos. No sé si me he quedado con... Sí, sí. Pero bueno, yo creo que habrá ocasión de seguir hablando. Cuesta 8 euros. 8 euros. Pues seguís cuando quieras. Bueno. Cada revista vale mucho más. Cada revista es un mundo y tiene su personalidad. Las revistas culturales, Clarín, como todas ellas, es un poco peculiar. Clarín apareció en el año 1996 y desde entonces hasta ahora, estamos preparando el número que tiene que salir, ha sido cada 2 meses. Es de las pocas revistas culturales que cada 2 meses ha salido. No ha publicado ningún número monográfico, ni ha publicado ningún número doble. O sea que estamos preparando el número 156, cada 2 meses. ¿A qué se debe este? Y luego también tiene otra peculiaridad, que no sé, que supongo que en leer también, pero ocurre menos en las revistas literarias, que desde el principio ha pagado más o menos a los colaboradores, poetas, reseñistas, lo que sea, cosa que no es frecuente, porque ¿saben lo que le ocurrió a Unamuno? Unamuno tiene un libro maravilloso, se llama Andanzas y Visiones Españolas, una sección es Visiones Rítmicas, que son unos poemas largos escritos en prosa, como prosa, y se ve que están en verso. Entonces, ¿por qué los publicaba como prosa? Y dijo, porque en los periódicos y en las revistas la prosa los paga, los versos no. Entonces lo publica todo seguido para que se los pagaran. ¿Por qué no pagan los versos? Porque los poetas, porque es un material que abunda, escriben, tienen, mandan, etcétera, y están deseando. Bueno, aquí las reseñas, todo, se paga lo poco que se pueda. ¿Y a qué es posible ese milagro, esa continuidad? Pues en parte porque el empeño, la idea de crear la revista fue una idea de una persona, Graciano García, que fue el fundador de los premios Príncipe de Asturias, y es una persona, tal, con muchas, ahora ha creado un proyecto que es Asturias, capital de la poesía, con muchas inquietudes culturales y con un cierto adjetivo, o sea, con una característica que en Asturias lo empleamos, despectivo, valorativo, que es, allí llamamos, o sea, un poco grandonismo. O sea, que él no sueña cosas pequeñas. Si es el premio Príncipe de Asturias, tiene que ser equivalente al Nobel. Si es tal, tiene todas esas cosas. Y dentro de este grandonismo me ha permitido a mí dirigir la revista a mi aire, sin ninguna cortapisa desde entonces hasta ahora. Él le gusta mucho la poesía y escribe poemas. Y ha publicado algún libro de poesía. Pero en Clarín no hemos reseñado sus libros
y no ha presionado para que se reseñe, lo cual para mí le valora como realmente amante de la literatura y no como tantos que hacen apoyo a literatura para promocionarse ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo peculiar de Clarín? Una revista literaria, no de información literaria, lo que hacen los suplementos. Por lo tanto, no depende de las novedades. Puede ser la última novela de Pérez Reverte, naturalmente, no se nos ocurriría hablar de ella, ya la promocionan bastante en Babelia o donde sea, pero de literaria, y las revistas literarias suelen ser como Estación Poesía, digamos más a la poesía, que es esta literaria, pero la poesía tiene menos lugar, salvo la poesía traducida, y tiene más otro tipo de ensayo. Hay una sección que es Los Caminos del Mundo, de artículos viajeros, retratos sobre ciudades, retratos de escritores, porque hay una cierta confusión entre la literatura y la ficción, y la literatura es también una ficción. El ensayo puede ser ensayo literario o puede ser lo que publican las revistas universitarias, lo que sirve para sesenios y este tipo de cosas que no tienen ningún interés para mi punto de vista más que para promocionarse el propio autor y bueno, tiene otro interés. También puede ser literatura, aquí literatura. Y a mí lo que me gusta de la revista, yo quizá la veo con buenos ojos, naturalmente, como criatura propia, y no sé si los demás lo verán, es que es una revista como la literatura, no de actualidad. Es decir, que cualquier número antiguo, cualquier número que están ahí, o este que cogí al azar, tiene tanto interés como el que aparece ahora. Por ejemplo, este número, que es del 18, 133, comienza con un ensayo largo de un poeta, Lorenzo Oliván, sobre Ángel González. Caracteres destino, pues sí, verdad, en Ángel González. Un estudio literario sobre Ángel González. Felipe Benítez Reyes, 3 lágrimas divagatorias. Felipe Benítez Reyes, 3 poemas en prosa, es otro autor intemporal que comenzó escribiendo aquí, bueno, no comenzó aquí, pero los primeros. Iñaki Uriarte, esto me gusta mucho a Iñaki Uriarte, es precisamente aquí en Logroño, Iñaki Uriarte es el último descubrimiento de los diarios. Publica tardíamente los diarios y de pronto se convierte en un bestseller, en fin, concita la envidia de todos. Trapiello lleva escribiendo un montón de años y de pronto él publica un tomito y ya queda para el que más vende y tal. Pues Iñaki Uriarte comenzó publicando, adelantando su diario aquí. O sea, que antes que el libro apareció en esta revista y aquí aparece. Y aquí aparece uno de los colaboradores más habituales, Antonio Rivero Tarabillo, que es un hombre, lo que llamaba antes un hombre de letras o diarios. Rivero Tarabillo es un escritor profesional, pero un escritor profesional que, aunque escribe novelas, no es profesional porque escriba novelas del tipo de, en fin, de Carmen Mola y estas cosas de crímenes y tal, sino que escribe cosas muy literarias, traduce textos muy literarios, hace poesía, hace aforismos, hace novelas peculiares de vida literaria y muchos ensayos, y es uno de los escritores, un poco el tipo de escritor que nos gusta para Clarín, sobre diarios, o sea, un tono de diario, una reflexión sobre los diarios. José Luna Borges también sobre diarios, en fin, Inmaculada de la Fuente habla de Victoria Kent, Inmaculada de la Fuente, una periodista que nos hace retratos de mujeres fundamentales. Bueno, y poemas de Javier Almuzara, traducciones, Tito Consejero. Yo creo que lo veo ahora y podría ser el número aparecido ahora. No han envejecido los que colaboran, ni los temas, ni de los que se trata. Es lo que pretende, hacer literatura que se mantenga, y también paliques, reseñas de poesía o de libros, que no es el libro que está en todos los suplementos, sino libros raros, otros editoriales, dejando... las reseñas que aparecen aquí, salvo alguna, son bastante más amables de las que yo hago y de las que yo haría. Salvo una que salió, que me gustó mucho, porque salió un libro, una biografía sobre Galdós, de Arencibia, la especialista en Galdós, premio Comillas, como ganaste tú, yo estoy un poco contra los premios, que todos los suplementos, Babelia, etcétera, una maravilla, los expertos, qué maravilla, y es un libro que sale a error por página. A error, pero de error de cosas de Azorín, que es murciano, lo que sea, bueno, todo error, de fechas, todo, no lo ha revisado nadie. Lo vio el jurado, lo vio José Carlos Mainero, lo vio todo el mundo y nadie dijo eso. Este libro hay que retirar la edición y corregirlo de arriba abajo, pero errores graves, no solo de ratas. Bueno, aquí se dijo, bueno, alguien lo dijo, porque generalmente los reseñistas
Iba a decir salvo yo. Bueno, salvo algunos, tienden a intercambiar favores. Este libro de un poeta amigo, ¿puedo reseñarlo? Siempre digo que sí, porque mi lema es que los críticos que publican tienen toda libertad para hablar del libro que quiera y como quiera. Y siempre es intercambio de piropos. Pero dices que el jurado vio el libro y no lo vio porque, tal y como me dijo a mí Germán Gullón, y sacamos en el número que dedicamos a Galdós con ocasión del centenario. ¿Comentasteis esa Bueno, Germán me dijo, es curioso lo del libro de Yolanda porque le han dado el premio a un libro que todavía no está terminado. Es decir, le dieron el premio sabiendo que era el centenario y que querían darle el premio comillas a un libro sobre Galdós. Y yo, cuando hablé con Yolanda Arencía, efectivamente todavía estaba dándole los últimos toques, aunque el libro ya estaba premiado. Yo creo que ha cambiado la dinámica del premio desde que... Los últimos toques y pocos toques le dio, porque si ustedes tienen, no sé si habrá hecho una edición corregida, yo lo tengo anotado y es una cosa como de suspender al alumno, se equivoca todas las fechas, se equivoca todo hecho corriendo. Bueno, yo creo que todos los premios de la casa, y por la casa hablo del Grupo Planeta, se han debido de contagiar un poco de la dinámica del propio Premio Planeta. Lo de que no estaba escrito es como lo que pasó a Juan Manuel de Prada con La Tempestad, el Premio Planeta, que también se lo dieron cuando estaba escrito. Entonces era amigo mío, y yo, como soy tan indiscreto, pues bueno, lo cuento tal. Me llama, oye, ¿sabes que me van a dar el Premio Planeta? Que me han encargado la novela. Digo, hombre, tal. Sí, le acabo de mandar el primer capítulo, el segundo, y a Carlos Puyol le gusta mucho, tal, no sé qué, no sé cuánto. Había acabado el plazo de entrega del premio, estoy terminando, quedan 2 o 3 capítulos. Eso me lo contaba por teléfono. Le dan el premio, de que hacían los periódicos. ¡Qué sorpresa! No sabía que me iba al Premio Planeta. Y luego decían que estaba amañado. Fue para mí una gran sorpresa que me lo dieron a un autor joven, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que lo del Grupo Planeta había decidido que había que dárselo a un autor joven, que entonces destacaba, rupturista, había publicado Coños, etcétera, era la figura. Y entonces, en fin, eso no, es una empresa que gana dinero, hace todo eso. Lo malo, lo que yo critico siempre, es que tenga a sueldo, directo o indirecto, a Babelia y a gente que respeto tanto como Mainer. Le respeto cuando habla del Siglo de Plata y todas estas cosas, cuando habla de reseñas, la que le encargan para ponerla por las nubes. Realmente es un buen libro, pero si es un mal libro es igual. Tiene que, es la publicidad por otros medios. Las reseñas de los suplementos, las reseñas importantes, las que salen entrevistado el autor, el libro La Semana, etcétera, son publicidad por otros medios. Están financiadas indirectamente. A mí me sorprendió cuando escribía en El Cultural, y tal, le hago un suplemento, que el libro de La Semana no lo decía el crítico. Blanca Berasati decía, hace una reseña larga que este es el libro de La Semana. Y bueno, y por eso me fui de allí, porque la reseña era de un libro de Caballero Bonal. Lo último dice que era un libro horrible de estos bla, 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 que hacía al final de poesía. Es un gran escritor, pero como poeta al final se deja llevar un poco y no le ponía muy bien, pero si es el libro de La Semana, digo, hombre, pero eso lo tendré que decir yo, que soy el crítico, y no tú, que ni siquiera lo has leído, si el libro es importante o no, pero entonces el autor es importante y ya de antemano hay que darle mucho bombo. Muy bien. Hecha esta primera ronda introductoria, vamos a entrar en materia. ¿Qué influencia tienen hoy en día las revistas literarias? Ha habido momentos en la historia, quizá por ejemplo en el siglo XIX, en que los directores o editores de revistas literarias eran una pieza clave en el mercado, o quizá por ejemplo en el siglo XX las vanguardias, pues que algunos de estos movimientos pues hacían sus manifiestos a través de un vehículo editorial, pues yo que sé, la revista Vortex, por ejemplo, en Inglaterra. Hoy en día podemos decir que las revistas literarias en papel, que es lo que a nosotros nos concierne, tienen una influencia reseñable. Los que llevamos revistas a veces defendemos que parte de nuestro papel es dar voz a gente que quizá si no existieran vehículos como nuestras revistas, guardarían sus colaboraciones en el cajón, sea cajón virtual o físico, ¿no? Y quizás se pudrirían esos pedacitos de alma que son las creaciones artísticas, literarias de cualquier artista. Entonces, bueno, nosotros nos consolamos nuestro trabajo en nuestras penurias, diciendo que, en fin, que estamos dando oportunidades, estamos dando voz.
Pero ¿realmente tiene influencia hoy en día una revista literaria en papel? Poca o nula, pero tampoco ha de tenerla. Es decir, no es tanto la influencia como una repercusión. Muchas veces el mundo empresarial del capitalismo salvaje en el que vivimos hace pensar que todo ha de tener un retorno inmediato y eso no es así. Es decir, esto tiene una cuestión más de calado y de goteo, algo más lento, que no ha de medirse de una forma tan directa. Bien es verdad que las revistas lo que tienen que hacer es dar la voz a aquellos que empiezan, en ese sentido fundamental, es una especie de escuela en la cual pues quien hace sus primeros pinos poéticos o literarios en general, pues puede ir dando una muestra de lo suyo y en realidad qué mejor privilegio que coincidir en esas páginas con autores muy consagrados. A mí me gusta decir en cada presentación de la revista es cuatrimestral y siempre la presentamos en Sevilla con autores que están allí o que están de paso por la ciudad o algunos hemos invitado expresamente. Me gusta decir que tan logro de la revista es poder decir que en este número colabora, por ejemplo, pues Antonio Colinas o un mexicano estupendo como, por ejemplo, Fabio Morábito, como alguien que no es conocido, cuyo nombre no suena, porque realmente de los nombres que nos suena es el futuro literario, por lo general. Hay siempre algo de falibilidad, uno se puede equivocar, pero en general las revistas lo que hacen es ir sembrando para el futuro. Y a diferencia, por ejemplo, de las revistas científicas de la universidad, que lo que hacen es estudiar lo ya sucedido, una revista como esta, que es absolutamente acientífica, lo que hace es ocuparse de lo más inmediato, incluso con un factor de riesgo, porque de algún modo está apostando para lo que pueda venir. Bueno, tú hablabas de consuelo antes respecto a lo que debe sentir el responsable de una revista literaria para pensar que lo que hace tiene algún valor. Yo creo que no hay que evaluarlo en este momento en el que nos encontramos, no hay que evaluarlo en términos de influencia, yo qué sé. Yo creo que eso nos conduciría inevitablemente a la melancolía. Blanca Berasategui a lo mejor sí puede, que es la directora del Cultural. Del mundo, sí. Bueno, del mundo eso está... Áreas separadas. Sí. Pues Blanca Berasategui evidentemente sí aspira a influir de alguna manera, ¿no? O que a su suplemento tenga una relevancia que le permita pues, obtener, en este caso, pues, dinero, publicidad de grandes grupos o que lo consiguiera los que escriben allí, que muchas veces se trata más de eso, que los que se dedican al comentario de libros o a la crítica, pues digamos están en un circuito del que forman parte las editoriales también y bueno, pues ahí todos van viviendo un poco de pertenecer a ese circuito. Dicho esto, yo creo que pensar en términos de influencia desde una revista literaria es un error. Yo creo que lo que hay que hacer es crear una revista, algo que tenga valor por sí mismo, ¿no? Y el que sea, en función de la propuesta que los que la editan o la dirigen quieran ofrecer, ¿no? Luego, claro, está el caso, aquí ya hay que distinguir entre las revistas de creación como la de Antonio y luego las revistas que de una manera u otra se hacen eco de lo que se publica, ¿no? O lo que se ha publicado, aunque sea hace 2 siglos, ¿no? Pero yo creo que una revista de ese corte, como puede ser Clarín o como puede ser Leer, tienen la posibilidad de jugar con eso para ofrecer una propuesta de valor, como se dice ahora, ¿no? Bueno, es que la literatura, los libros tienen dos facetas. La literatura es una industria editorial. Y luego también es un tipo de creatividad que está un poco al margen de la industria, aunque también se saque dinero y se publique. O sea que hay unas publicaciones que tienen que llegar a muchos lectores, que dan de comer a mucha gente. Los libros dan de comer a mucha gente, que no solo son los autores, sino son los correctores, los trabajan en la editorial, los libreros, etc. Los libreros no viven del gran libro de poemas que publica tal, viven, lo decía antes, de Carmen Mola o de cualquier escritora, cualquiera de Pérez Reverte, es el que sostiene en buena parte todo un tinglado que vive en otro. Pero aparte de eso,
que ha existido siempre, y hay escritores profesionales que dedican un año a escribir o dos y otro a promocionar el libro, a ir por el Corte Inglés, por los sitios, a seguir los medios. Pues existe otra parte literaria que algunos, en fin, nos sentimos parte de ella, la historia literaria, el gusto de los lectores, formado por algunos escritores que han vendido mucho en su tiempo, Galdós, y otros que han vendido muy poco, pero que forman, o que siguen vendiendo a lo largo del tiempo, forman el sustrato, en fin, de un cierto tipo de actividad. Entonces, las revistas literarias están, por un lado, las que se parecen a los suplementos, y los suplementos, que son una prolongación de la industria del libro, muy respetable, y que tienen que vender eso porque son los ingresos para el periódico, para los periodistas, etc. Y luego el otro tipo que van creando un poco al margen de eso. O sea, que ha habido poetas que han vendido mucho. Bueno, existe Joaquín Sabina, que vende muchísimo, y existe otro poeta que vende menos, pero que realmente forma parte de nuestra sensibilidad cultural y que además alimenta luego la poesía de Sabina y de los cantautores y de todo tipo de gente. O sea que la revista que yo dirijo está un poco al margen de esa industria editorial, pero eso no quiere decir que no sea relevante para los lectores y para crear eso que se llama un canon y una sensibilidad y un cambio. Los primeros números de Clarín colaboran autores jóvenes. Juan Manuel de Prada, que escribe una serie de desgarrados y excéntricos de retratos de bohemios, que luego reúne el libro. Benítez Reyes, que luego se convierte en un escritor que gana el Nadal, creo que ganó el Nadal o algún premio, en fin. Andrés Trapiello, que luego se convierte en el portavoz, bueno, un gran escritor, pero además una figura mediática por otras razones. Y otros poetas que yo aprecio mucho, como Javier Almuzara, que yo creo que es un poeta de una raigambre clásica muy importante, o el propio Rivero Tarabillo, que empieza a publicar aquí y luego se convierte en un escritor todoterreno. A mí ese aportar nombres que vendan o no vendan, pero que son la historia de la literatura de futura, añadir nuevas páginas, es lo que yo creo que compensa la revista literaria. Esta vez me he enrollado menos. No, ha hecho muy bien en tu sitio. Sí, yo tiraría de ese hilo, como ha dicho Antonio y ha reincidido José Luis, de dar voz a autores jóvenes. Desde el punto de vista local, claro, Fábula lleva 25 años de vida, y eso es un cuarto de siglo en el que se hace historia. Lo quieras o no quieras, haces historia. José Luis ha mencionado las colaboraciones de Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada se ve que en aquella época, en el año 98, mandaba indiscriminadamente a muchos sitios, pero también publicó un coño inédito en Fábula, en el número 3 de Fábula. Nosotros publicó cosas mejores, Cerrados de Teatro, que mejor que hizo. Un coño inédito. Eso es lo más olvidable. Queda un poco feo así, ¿no? Dicho así, pero bueno. Y luego, pues, ¿qué decir de la cantera riojana? Cuando empezó Fábula en el año 96, Logroño era un pequeño erial desde un punto de vista literario. Sí que había habido cosas, había iniciativas, había pequeñas editoriales, pero no era el volumen de creatividad que hay hoy en día. Hoy en día, quizá antes, con la pandemia, pues ha interrumpido un poco el ritmo, pero justo antes de la pandemia, pues igual en una semana, pues se presentaban como 3 o 4 libros en Logroño de autores de aquí, ¿no? Quizás eso sea demasiado, pero bueno, pero no cabe duda de que hay mucha actividad creativa 25 años después. Por supuesto no estoy diciendo que eso sea gracias a Fábula, ni mucho menos, pero bueno, Fábula es un factor más. También está la Universidad de La Rioja, también está todas las iniciativas que se han hecho de diversa índole, pero nosotros también nos enorgullecemos de que Fábula haya contribuido, porque muchos de los autores riojanos, fijaos, en 40, 50 años, bueno, 40, que están empezando a destacar, muchos de ellos empezaron en Fábula, ¿no? O sea que es una parte de su vida que es insustituible. Esto nos lleva a otro tema, los lectores. Nosotros con Fábula tenemos ese lema para escritores que leen y para lectores que escriben. Puede parecer una perogrullada, ¿no? Es decir, escritores que leen, pero bueno, no es tan perogrullada. Hay escritores que no leen, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que la mayoría de los escritores leen, y ese es un poco nuestro lema. Sin embargo, también la experiencia en esos 25 años, mi experiencia al frente de Fábula, es que tenemos muchísimas propuestas de colaboración, sobre todo en el ámbito de relatos y de poesía. Pues
En cada número tenemos que cribar y seleccionar decenas y decenas de colaboraciones no solicitadas, o sea, espontáneas, ¿vale? Pero nuestra experiencia es que muy pocos de los que quieren promocionar sus escritos a través de Fábula luego se suscriben a Fábula, ¿no? O sea, que quieren que les lean, pero ellos no quieren leer a sus congéneres dentro de la literatura amateur, ¿vale? Entonces, eso me lleva a esta pregunta y a plantearosla. ¿Qué tipo de lectores tienen hoy en día las revistas literarias como las nuestras? Tú has dicho algo que es fundamental, que es cribar. Y luego también al principio hablaste de lectores que escriben. Para una revista, aunque apueste por la creación joven, es fundamental la criba y la selección. Se hace un flaco favor realmente abriendo las puertas y que todo entre, porque de esa manera lo que se hace es devaluar lo que de verdad tiene importancia. Y el mayor servicio que se hace a alguien que empieza es ser exigente con él, porque todos sabemos que al cabo de un tiempo puede uno arrepentirse de lo que publicó siendo joven, pero por otra parte, el director de una revista, su coordinador, su consejo de redacción, lo que tienen que hacer es como pues, los entrenadores de un equipo tratar de sacar el mayor partido a aquel que colabora. Nosotros siempre, desde el principio, hemos pedido varios poemas para elegir uno. Y esto incluso a autores absolutamente consagrados. Ya últimamente he rebajado un poquito el listón y ya no pido lo que pedía al principio, que era una barbaridad, y lo reconozco. Al principio pedía 10 poemas rigurosamente inéditos para escoger uno. Y esto a autores de, por ejemplo, a Trapiello. Cuando le dije a Trapiello 10, pero tú estás loco, pues le pedí 10 y escogimos uno. Ahora estoy pidiendo unos 4 aproximadamente. ¿Qué permite esto? Pues permite, en primer lugar, ser como una especie de director de cine que lo que va haciendo es sacando la escena más favorable o la toma mejor a efectos de que la revista, la película, tengan pues su aspecto más favorable. Todo el mundo en antología gana, incluso a poetas que están dando sus primeros balbuceos con una buena selección o incluso cierto consejo a la hora de decir, oye, pues aquí este poema falla por tal cosa, pero si hicieras tal cambio, yo a veces me he permitido sugerir, esto un tanto espinoso, pero en cosas evidentes, ¿y por qué no haces esto en vez de esto otro? Eso contribuye a que la revista mejore. Y cerrando mi intervención de ahora, decir eso, que la selección es absolutamente fundamental. Uh-huh. Sí, sí. Dices que colaboradores y tal que no quieren suscribirse, pero es que a lo mejor están comprando la revista en el kiosco. Quizás sí, claro, sí, no digo yo que no, pero digamos cuando lo compra los perdemos un poco de vista, no sabemos quién ha comprado qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo me refiero más a los de fuera de La Rioja. Fuera de Logroño hay muchos kioscos con Fábula. No, de eso vamos a hablar luego, ¿no? Bueno, está muy bien cambiar de tema porque así no nos ceñimos demasiado cuadriculadamente a un tema, pero en realidad yo, Antonio, te había preguntado por los lectores los lectores. No la selección. Aunque quería hablar de la selección también luego, pero bueno, no sé si terminamos. La interacción con los lectores viene por diferentes medios, pero realmente, no nos engañemos, el número de lectores es bajo. Una vez que quitas los colaboradores de cada número y los que no sabes cómo han reaccionado, realmente no tienes un contacto directo con ellos. Claro, es una cuestión. Por eso también es importante que una revista como las nuestras cuente con unos suscriptores, aunque sean de Logroño o de La Rioja, porque así también eso nos anima, ¿no? Decir, bueno, tenemos 100 suscripciones, ¿no? Ya sabemos que contamos con esos 100 lectores, ¿no? Que luego otros habrá que compren en las librerías, pero eso ya se va un poco de nuestras manos en el sentido de calcular la audiencia que tenemos, ¿no? Borja, ¿qué tienes algo que comentar sobre este tema? Sobre los lectores de las revistas. Sobre el tema de los lectores, pues los lectores. O la selección, lo que quieras, cualquiera de los dos. Bueno. Sí, bueno, la selección, en ese sentido yo soy bastante soberano, es decir, yo pienso en los temas con mis colaboradores, a veces de una mera ocurrencia construyes incluso un número, ¿no? Entonces sí, yo en mi casa soy el rey, pero en cuanto a los lectores, bueno, los lectores de una revista como Leer son lectores y si les interesa leer
es porque encuentran un contenido, como os decía antes, que tiene valor por sí mismo. Seguramente si acuden a leer para informarse de la actualidad del libro, pues van a quedar frustrados. Me acuerdo cuando lanzamos el último número, me escribió un chico de 20 y pocos años indignadísimo porque no había reportajes y no había reseñas, porque como era un número monográfico, no habíamos echado abajo todas las secciones prácticamente del número. O sea que todavía hay gente, incluso gente joven, que espera encontrar la estructura, digamos, habitual del número, con sus secciones y la parte informativa, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo creo que la mayoría de lectores nuestros están acostumbrados a este tipo de caprichos que saben que les van a ofrecer algo enriquecedor, algo positivo, o que les va a satisfacer, digamos, intelectualmente o de la manera que sea. José Luis. Pues nada, los lectores que les interesa literatura, un cierto tipo de literatura, pues leen Clarín y les gusta. Otras cosas es que lleguen a ello. O sea que lo bueno que tiene la literatura, lo maravilloso, lo que a mí me fascina, es que a mí, que me gusta mucho leer, hay docenas y docenas de escritores que no me interesa nada leerlos, que los detesto, y poetas que sufriría con ellos. Entonces, si alguno no lee Clarín, pues muy bien, que lea, qué sé yo, a cualquier otro poeta por ahí. Bueno, Leopoldo María Panero colaboró en las revistas. Yo en colaborar, a mí no me interesa gran cosa, con otros poetas. En fin, es decir, que lo maravilloso que tiene la literatura es que y eso es la ruina a los libreros, la ruina económica. Lo que les interesa, y a los editores, es publicar pocos libros que vendan mucho. Las malas librerías no, las librerías de barrio y las librerías menos destacadas, entras y tienen los mismos libros, Ken Follett, el otro, los bestsellers, los que venden, los que compra la gente, como los libros casi de texto. Y las buenas, que puede haber muy pocas, pues tienen un montón de pequeñas librerías, de libritos raros, porque los buenos lectores son la ruina de la industria editorial. Los buenos lectores son unos caprichosos. Les gusta este librito y no le gusta este otro. Este poeta, lo detesto. Y en cambio a la gente poesía, pues todo es poesía. Y entonces, claro, contribuimos a ese ecosistema maravilloso. A mí, cuando dicen, no, es que se publica mucho, no sé, digo, bueno, no quiero leerlo todo. A mí lo que me gusta es que yo entro en una librería, no en cualquiera, me surtida, y siempre salgo con algo que no sabía que existía y que es maravilloso. Una editorial nueva, un autor que ojeo, etc. Para ese tipo de lectores caprichosos, gourmet, que saben lo que quieren y no lo que les mandan leer en Babelia o en los medios de comunicación o en la televisión, el libro del día, pues para eso va esta revista. Siga viéndolos. Y además me gusta, hay lectores que se encuentran con los libros. Uno entra en se encuentra con una pila de la última novela no sé quién, y otros lectores que les tienen que preguntar y preguntar. Hay cierto tipo de publicaciones, esta revista o cualquier revista, que hay que rebuscarla, y son esos lectores que valen doble porque no la has metido la revista por las... han tenido que buscarla, o mis libros, que también son muy raros de encontrar. Entonces yo cuando yo calculo y digo, bueno, pero un lector mío tiene 10 veces más de mérito o 40 que uno de Pérez Reverte, que eso lo encuentra en cualquier lado, y el mío ha tenido que andar rebuscando y buscando para enterarse y para ver el libro. Pues para ese tipo de libros raros, de lectores raros, va esta revista. Sí, yo creo que, a ver, las revistas como Clarín tienen esa virtud, que es la virtud del descubrimiento que puede realizar un lector curioso que se mete en una librería y busca, ¿no? Pero efectivamente estas revistas ayudan a eso, a encontrar cosas que a lo mejor no encontrarían de otra manera o que les costaría más encontrarlas. Yo creo que siempre han tenido esa misión, ¿no? De alguna tipo manera. De revistas, sí. Claro. Yo me acuerdo cuando la primera vez que tuve un ejemplar, bueno, un ejemplar no, 3 ejemplares de Clarín entre mis manos, que son los que me compré en la Semana Negra de Gijón con 20 y pocos años. Yo no conocía Clarín y me lo encontré en un stand de la Semana Negra. Y aquí también podemos hablar de lo que decía José Luis antes, de que son números que perviven. Yo puedo decir que me gustaría pensar que con leer pasa lo mismo, es decir, que más allá de la fecha que figura en la portada, sobreviven, ¿no? Y me acuerdo que me compré tres números de Clarín que
que por los destacados de portada, por los temas que llevaba, dije, esto me interesa mucho. Y eran a lo mejor de 2, 3 años antes, ¿no? La gente joven, ser viejo. Otro día llega un poeta joven y dice, no, ve Clarín. Y dice, uy, esta es la revista que leía mi padre desde cuando yo era pequeño. Y se queda uno. O sea, que ya vamos creando historia y hay gente que la lee y los hijos... Bueno, ya colabora en Clarín, por ejemplo, el último número, de El Rodríguez Rodero, que nació, ya los padres que llegan, después de que aparecía la revista. O sea, que ya cuando hay gente que ha surgido y escribe nuevos nombres, eso yo creo que es un poco, las revistas, un poco de alegrarse y ver que crea una tradición y que sigue habiendo gente joven que aparece y que ha crecido ahí y que escribe con ella. Pero en fin, también es un poco de melancolía pensar que soy el más anciano, todos los que estamos aquí. Bueno, esta cuestión de los lectores remite a el modo de distribución. Decía Antonio antes, a micrófono cerrado, la gran derrota de las revistas, ¿no? La distribución. Así como en los tiempos en que de vez en cuando pedíamos alguna ayuda suplementaria a algún político, a algún cargo político, la respuesta habitual era, ¿por qué no tienes una revista online? Esa solía ser la respuesta. Del mismo modo, cada vez que queremos conseguir mejores espacios en las librerías para nuestras revistas, la respuesta suele ser, es que las revistas no venden. La gente busca Pérez Reverte, busca Ken Follett, va buscando el libro, con excepción de lectores gourmets como José Luis y otros, entre los cuales supongo que aquí habrá algunos cuantos. Pero la gran mayoría va a conseguir el último de Pérez Reverte porque ha salido en el XL, o ha salido en Babelia, lo que sea, ¿no? Entonces es verdad, las revistas literarias no venden porque, claro, ¿a quién le interesa inéditos de 20 autores que no tienen apenas nombre? Esa es una de las grandes batallas, no sé si derrota, pero ¿cómo distribuimos nuestras revistas? A ver, Estación Poesía lo distribuye la editorial Universidad de Sevilla, pero es verdad que hay siempre cosas que perfeccionar. Ya dije antes que todo lo que no es empresa privada tiende a acomodarse y no tener una distribución, digamos que exigente, dinámica y ágil. Pero quien la quiera, la encuentra, la compra, la puede encargar, etc. Bien, es verdad que a la hora de llegar como novedad para que alguien espontáneamente se la encuentre en una librería es más complicado. Quizá lo que tú dices de que hay libreros reticentes sea cierto, pero yo fui librero bastantes años y también mi experiencia es quizá contraria. Yo sí observé que cuando en una revista, cuando en una librería hay una sección importante o coqueta de revistas, pues hay un tipo de lector que vuelve una y otra vez porque encuentra ahí algo que periódicamente se publica y contribuye a crear una especie de cita en el tiempo sostenida. De manera que es verdad que es laborioso gestionar, porque muchas veces es un problema la fecha de caducidad de la revista, si luego viene el número siguiente que hay que devolver, etcétera, a un nivel mucho más apremiante que las novedades de otro tipo, crea que quizá los libreros no se interesen tanto por ellas. Pero sí que me parece pues una especie de constante incentivo que atrae cierto tipo de público muy exigente a la librería. Bueno, nosotros tenemos distribución nacional en kiosco y una distribución que realizamos nosotros artesanalmente, digamos, a librerías que pues de las grandes ciudades principalmente, ¿no? Bueno, el mundo de la distribución, como todo el mundo del libro, ha cambiado mucho en los últimos años y está cambiando todavía. Es decir, yo mismo distribuyo la revista con una empresa que tiene una distribuidora de prensa y una distribuidora de libros. Y aunque es la misma empresa, no puede mezclar los dos productos. Entonces, si yo a mi distribuidor le digo que me mande, que lleve la revista a las librerías, no me lo hace. Tengo que hablar con otra persona y hacer un nuevo contrato, etcétera. Pero bueno, eso está empezando a cambiar. En fin, el tema de la distribución, lo que decía Antonio, además con la experiencia del librero. Es verdad que revistas como las nuestras tienen un espacio aparentemente ideal en las librerías, ¿no? Y yo pienso como él que un revistero bien seleccionado es un reclamo. Pero es verdad que hay muchos libreros todavía que no les merece la pena gestionarlo, porque es verdad que
bueno, nosotros pensamos en el librero como un señor que es muy feliz dedicándose a lo que se dedica, con ese romanticismo que a veces impregna pegajosamente todo lo que tiene que ver con el mundo del libro. Pero claro, un librero tiene que abrir muchas cajas todos los días, tiene que hacerse cargo de recibir, de devolver, etc. Y salvo algunos que se han rebelado contra las imposiciones a lo mejor de los grandes grupos de tienes que tener esto, tal, pues tienen que hacerlo. Y es verdad que la revista es un producto complicado de gestionar porque tiene poco margen, porque no tiene ISBN. Entonces, bueno, es algo con lo que hay que luchar, pero casi siempre se encuentran fórmulas con los libreros sensibles que al final son con los que merece la pena trabajar, ¿no? Es que hablamos de librerías, pero son dos tipos de negocios muy diversos. O sea que las librerías realmente literarias y demás son muy pocas. Una ciudad, no sé las que hay, no conocerías de Logroño, pero una ciudad del tamaño de Logroño solo puede subsistir una realmente librería. Oviedo. En Oviedo tenemos la librería Cervantes, que era Conchita Quirós, maravillosa, que buscaba vendía las cosas de todas, pero buscaba las pequeñas editoriales, las revistas, porque al lado estaba la Casa del Libro, que le hicieron a la competencia, que distinguirse la Casa del Libro, había el Corte Inglés. Si solo vendiera bestsellers no se distinguiría, así con eso, o sea que trayendo cosas minoritarias atraía a un público minoritario que solo iba a ir ahí, porque no lo encontraba ni en la Casa del Libro ni en el Corte Inglés, y ese público minoritario compra cosas raras, pero compra mucho, va habitualmente, pero no puede haber, las librerías tienen que cerrar si no son papelerías o libros de texto o otras cosas, porque realmente no hay mercado para ese tipo de librería. Hace falta una gran ciudad y un núcleo importante, no puede haberlas en cualquier sitio. Entonces las revistas como Clarín pues son como Clarín o cualquier librería para librerías como La Central, que está en Barcelona, en Madrid, donde trabaja un amigo mío, Martín López Vega, etcétera. Librerías especiales que traen libros de otros idiomas, de otros sitios, que tienen una sección de tal, o sea, que es un poco para cierto tipo de librerías, que hay muy pocas en cada sitio y que no puede haber más porque no hay público, no por capricho de nadie. El librero tiene que pagar el alquiler, pagar vivir el empleado que tenga, y para eso tiene que vender los libros que dejan margen, que son los que tiran muchos y los que salen, los que levantan una temporada en realidad. Ya digo que yo a veces me meto mucho con Pérez Reverte, pero da de comer a mucha gente, a muchos libreros, cuando saca una novela y se espera esa novela. Y nosotros lo que hacemos es arruinar a alguna familia. No, habitualmente las editoriales tradicionalmente podían permitirse publicar libros minoritarios porque había uno que tiraba de todo. Efectivamente. Entonces yo creo que el librero debe trabajar un poco con la misma filosofía, es decir, tener la suficiente inteligencia y habilidad para seguir vendiendo lo que vende y al mismo tiempo destacar o proporcionar a sus clientes cosas distintas o que entiende que son... Pero no cualquier librero, porque no hay público. En pequeñas ciudades no hay para 10 librerías. José Luis menciona el caso de Cervantes en Oviedo, que es paradigmático, que este año cumple 100 años además, pero claro, la familia Quirós es propietaria del local, no tiene que pagar un alquiler, pero bueno, también tienen esa, digamos... Y que la librera Conchita Quirós, que ha muerto hace pocos meses, era una figura excepcional, una mujer, claro, que vivía para el libro, que leía, que recomendaba, 80 y tantos años al pie del cañón, que hace falta también alguien excepcional. Entonces, le gustaba más que las pequeñas editoriales, iba buscando una pequeña editorial de no sé, y pedía libros a esa pequeña editorial para tenerlo allí, junto a lo otro. Y es una librería de tres plantas, 1000 metros cuadrados, que tienen que gestionar una cantidad de libros increíble, y aún así tiene tiempo de andar recibiendo tu revista, un sobre con tu revista, el albarán, devolvértelo, etc. O sea que al final también depende un poco, pues eso, de una combinación de factores, de circunstancias personales, empresariales y de sensibilidad, ¿no? Muy bien. Se ve que tenemos carrete todavía para bastante tiempo. Yo tengo 2 o 3 cuestiones más, pero... Deja al público. Sí, por eso. Es lo que quería hacer ahora. Estoy seguro de que, tirando de diversos hilos que han salido ahora u otros hilos que no han salido, os gustaría preguntar, aprovechando este momento que tenemos estas 3 personas tan entendidas del ámbito literario aquí con nosotros. 4.
4, venga, 4. Venga, María José, bueno, bueno, ¿dejamos damas primero o no? Sí, venga, María José. Yo estoy de acuerdo con, bueno, primero muchas gracias y un placer haber estado con nosotros escuchando. Yo he sido lectora especialmente desde Clarín y Leer, aquí ya la conozco menos, pero la intentaré conocer. Y Fábula también la conoces, ¿no? Fábula te suena, ¿no? Aparte de Fábula. Bien, entonces, comentar que sí que estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo en el último momento, pero sí me refiero a la ubicación y la capacidad de leer en las librerías estas revistas. Estoy de acuerdo contigo porque no todas muy pocas librerías reúnen esas condiciones espaciales. Entonces, pero me animo a lo que tú propones porque creo que si se consiguiera en esas que tienen espacio ubicar un pequeño lugar donde hubiera exposición y posibilidad de leer esa revista con un personal, como dice él, amante de las lecturas de esas revistas, sí que invitaría a la gente a leer, al igual que te puedes, por ejemplo, tomar un café. Pongo el ejemplo de aquí, que seguro que a veces también a lo mejor en Santos Ochoa, no tengo nada que ver con Santos Ochoa, pero te tomas un cafecito, lo que sea, y a la vez que estás con el móvil, pues en vez de con el móvil, puedes estar con una revista de estas que te da gratuitamente o no la librería y me refiero para estar ahí leyendo, pero que tú luego te la puedes adquirir y llevártela a tu casa. Es una forma de fomentarlo. Al hilo de esto, yo quería decir que yo he sido profesora del centro que está aquí, en Sagasta, un centro que lo están arreglando ahora. Y curiosamente, en el departamento nuestro de lengua y literatura, por lo menos yo, desde muchos años, desde hace muchísimos años, decidí que teníamos que tener, aparte de Ínsula y otras revistas antiguas, una revista actual, aparte de Fábula, por supuesto. Entonces, decidí en aquel momento que era la que tenía que seleccionar una revista y pensé que leer en aquel momento era la idónea. ¿Qué hacía yo con esa revista? Aparte de una biblioteca que podían acceder los alumnos, los mayores, y que además les motivaba yo, llevaba la revista, por ejemplo, a las clases, y les decía, este artículo es muy interesante, porque ha escrito, porque hemos trabajado, porque por aquí, porque por allá, y a los más interesados les invitaba a que fueran a leerlo o les dejaba los números, intentaba que esas revistas y otros números de esas revistas los alumnos accedieran, se hicieran con ellos, que hicieran pequeñas investigaciones, ampliaran sus conocimientos, luego expusieran lo que fuera en una clase, etc. ¿no? Y daba vida a la revista. Esa u otra, que me da igual Clarín o la tuya o cualquiera otra. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora los alumnos, estoy hablando de unos añitos, los alumnos me imagino que acceden más a online todo. Y ahí es donde creo yo que tenemos un poco el problema, los lectores de papel, que creo que tiene que continuar la revista de papel y que a lo mejor, como dices tú, se volverá a leer en papel, pero tenemos que atraerlos. ¿Cómo hay que atraer a la gente joven o a nosotros mismos el papel, adquirirlo, llevártelo a tu casa y que a lo mejor no sean escritores conocidos? ¿Cómo hacerlo? Ese es el problema. ¿Cómo hacerlo? Yo os pregunto a vosotros y al público, porque se trata de que esto perviva, no solo por las ayudas institucionales, de que eso va a ser lo más importante, está claro. O sea, con el suscriptor pequeño no se mantiene. Pero sí que dé vida y que anime a que la revista siga funcionando. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo veis vosotros que se podría hacer? O el público. ¿Quién empieza? Antonio. No sé. Bueno, aumentando la calidad. Aumentando la calidad como sea. No creo que sea el problema la calidad, por lo menos por lo que respecta a las otras revistas.
Antes dije que yo he sido librero muchos años y voy a repetir una cosa que suelo decir a menudo, que es tremendamente triste, pero es así. Cuando yo dirigía la librería, que dejé de hacerlo en el año 2006, comentaba ya en aquella época, hace 15 años o más, que personas del espectro de edad entre los 15 y los 25, 26 años no entraban en la librería ni para robar. Ni para robar. Entonces, hay efectivamente un reto, un problema de cómo atraer a personas de cierta edad, jóvenes, a los libros. Yo no lo sé, sinceramente no lo sé. Reflexiono mucho, pero no llego a ninguna conclusión. Sí, hay una lectura positiva que hago, es que respecto a la amenaza de lo digital, el papel se ha mantenido muy bien. Hace unos años, y además por intereses tecnológicos de grandes corporaciones, de que obligaban a comprar cacharros, se enfatizaba que el papel estaba muy en retroceso y que el futuro estaba en lo digital. Eso no ha sido tan así. El libro electrónico tiene las ventas estancadas, incluso en retroceso, y el papel, las cifras de este último año, siendo muy atípicas, son magníficas y se mantiene bastante bien. Pero yo sinceramente no lo sé. Bueno, yo lo que creo es que no hay enfrentamiento digital-papel, hay complementariedad. El papel ha resistido, resiste y cumple una función que no sustituye a nadie. Y entonces, claro, lo digital es para un tipo de lectura, de consulta, ha desaparecido los diccionarios, las enciclopedias, otras cosas no han desaparecido, se sigue leyendo, es decir, leer el Quijote lo puedes leer en el teléfono, naturalmente, o en un ordenador o un libro digital, pero lo lees en papel, lo lees mejor y muchas cosas así. Y lo mismo los de cierta edad que los de menos edad. Cuando hubo todo aquel boom de Harry Potter, que eran unos libracos así, supongo que seguirán siéndolo, veías a chicos, a niños de 10 años, 11 años devorando aquello. No lo leían en digital, lo leían en el tomazo y sigue vendiéndose. Dice que no entran en las librerías, pero he habido, conozco librerías, las librerías infantiles es un gran negocio, venden más que tal, porque por la razón que sea, los padres, los hijos venden mucho. Luego se interrumpe, ese es el problema. Claro, luego sí, que el problema de la lectura no son los jóvenes, son los adultos. Los adultos que no les interesa y hacen bien o hacen mal. A mí no me interesa nada el fútbol. Me parecería horrible, afortunadamente no ocurre así, que el gobierno hubiera el Ministerio de Deportes, me dijera que tenía que ir al fútbol, que tenía que entrar por el fútbol, que tenía que saber quién era Messi, que tal. No, pues me respetan. A gente que no le interesa la ópera, pues muy bien. Les puedes favorecer que les capte la ópera. Pero hay mucha gente que les fascina la ópera y viajan a donde sea para escuchar este cantante o esta. Pues la lectura pasa lo mismo. Siempre termino una anécdota de profesores. Yo cuando estudié filosofía y letras, que era entonces los 5 años de licenciatura, en quinto, tenía un compañero, que luego conmigo, que se vanagloriaba, que había probado no sé qué literatura, sin leer ninguna lectura recomendada. Porque entonces nos pasábamos, esto de hace muchos años, se pasaba el resumen y las preguntas. Él estaba glorioso, había leído sin leer ninguna. Pasó el tiempo. No me lo volví a ver hasta dentro de 10 o 15 años después. Era ya profesor, pero por ahí era estudiar en Castropol. ¿Qué tal? Y dice, bueno, muy bien, los alumnos muy mal, no son como nosotros, no les interesa la lectura. Y yo recordaba lo que me había dicho él, pues digo, no, son como nosotros, sobre todo como tú. Es decir, que cuando yo estudiaba hace montones de tiempo, ni siquiera se había muerto Franco, éramos 4 o 5 los que estudiábamos literaturas, etcétera, los que le comentábamos libros, los leíamos, los demás leían lo que les obligaban y los apuntes, si te pasaban el resumen de Miau, pues no lo tenían que leer Miau. Es decir, que no cambia, siempre ha sido de pocos. ¿Y cómo que tenemos que? Bueno, pues que esos pocos tengan bibliotecas, tengan accesible, tengan cosas. Yo cuando estudié en el Instituto Carreño Miranda de Avilés, no biblioteca, estaba cerrada, no la habían abierto. Eso no ocurre ahora. Es decir, que ahora yo, si me permites un poco de autobiografía, sí. Que vengo de una familia más o menos, en fin, lo que se llama humilde, sin libros, ningún libro. Durante mucho tiempo pasé hambre de libros, porque en aquel tiempo no había bibliotecas, no había en el colegio. Yo creo que no pude tener tantos libros, y lo iba a la biblioteca pública, eso voy a sacar un libro o 2, y el fin de semana yo los devoraba todo, hasta que no empecé a trabajar, y tenía dinero, que fue a los 21 años, afortunadamente pronto, no tuve suficientes libros, no bastaba la biblioteca, etc. Hoy en día eso no ocurre, que nadie que le guste leer, que quiera leer, no faltan esa oferta de libros que había en los años 50, 60, etcétera, donde además los bibliotecarios eran cancerberos. ¿Usted qué busca? Lo que cuenta Pedro Salinas, Pedro Salinas tiene un libro en El Defensor, Elogio de las bibliotecas norteamericanas, que él descubrió
cuando va a Estado 17 frente a las españolas. Él va a la Biblioteca Nacional, pide un libro y dice, ¿qué es? Le dice, es una novela. Y dice, no se la sirvo, aquí no se viene a perder el tiempo. Dijo el guardia que esas cosas así. Entonces, los bibliotecarios eran guardianes de libros, te lo prestaban, no te lo prestaban, a pedirlo, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, bueno, con toda esta maravilla de los años 80, con la democracia, bibliotecas de barrio, municipales, y luego que tengan toda la oferta. Y a que no le guste, pues ¿qué se le va a hacer? A mí tampoco, eso, me gusta el fútbol y sobrevivo. Pues al que no le gusta leer, que se divierta de otra manera. No tenemos, yo no soy nada proselitista. El que se lee se lo pierde. Sí, es verdad. O sea, es verdad que siempre se ha leído poco, pero también es verdad que ahora hay como un desplazamiento del interés e incluso del conocimiento de los libros a las pantallas, ¿no? Y que incluso pues hay quien dice que eso implica un cambio cognitivo, ¿no? Bueno, hay muchos planes Estoy de acuerdo con esas. Bueno, hay quien dice, por eso digo. Yo creo que ahora se lee más que antes, porque por lo menos se lee más que antes, porque leer en un telefonito, cuando la gente va en el metro, no va con un libro, va con el teléfono, pues la mayor parte van leyendo. Sea lo que sea, van leyéndolo. Y escribiendo. Sea mensajes, sea lo que sea. Leer, luego es lo que lees. Se ha extendido mucho más. Es decir, la gente que lee a Platón ahora es muy poca. Pero en tiempo de Ortega y Gasset, ¿cuántos leían a Platón? No, por supuesto. Yo creo que menos que ahora. Primero porque la escolarización era mucho menor, sabía mucho menos leer, todas esas cosas. Cuando hablan de los jóvenes de hoy, digo, hombre, pero si los jóvenes de hace 100 años, 100 años se divertían como la aldea perdida de Palacio Valdés, apedreando una aldea con la otra, tirados a palos o dando una paliza a aquel porque ha venido a buscar una novia de este pueblo. No, pero... En la época de Ortega era una excepción. Y nosotros comparamos los jóvenes de ahora con Ortega, con Unamuno, con la élite, que es lo que ha quedado. El resto se ha borrado. No leían o leían autores desaparecidos, El Caballero Audaz y las novelas psicalípticas y cosas horribles. O sea que yo no soy pesimista. Es decir, no vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero desde mi experiencia vital, los jóvenes que ahora tienen 20 años viven en un mundo mejor que el que yo vivía cuando tenía 20 años. Sí, ahora, culturalmente y de todos los aspectos. Y es más sencillo ser mejor sin tocar un libro, quiero decir, que también está sacralizado el hecho de leer y puedes leer mucho. Antes había que tener la espasa detrás en el casino y demás para ser culto. Ahora tienes la Wikipedia que buscas, que lo uso todos los días, porque estás leyendo cualquier cosa, dale un nombre que no sabes quién es, de tal, y lo buscas y te enteras ya de qué va, de qué no va, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, en cuanto al tema de fomentar la lectura, pues no sé, ¿cuántos planes de fomento de la lectura? Pero ¿tú crees que leer? Yo cuando venía en el autobús para Logroño, me aburría, entonces cojo el teléfono y pongo Logroño, me sale Wikipedia. Claro. Y entonces me sale la historia, en qué momento, en qué época surge, dónde viene el nombre, las hipótesis que hay sobre una cosa y otra, la Edad Media, Baldomero Espartero, la Duquesa de la Victoria, Santa María la Redonda, la Iglesia de Santiago, y que digo, Dios mío, pero si es que cuando llego a Logroño no sabía nada, mirando esto casi puedo dar una conferencia sobre Logroño, de tal manera que llegué ayer por la tarde, un poco, y ahora ya he recorrido un montón de sitios que me ha fascinado, porque hay cosas que por mucho que de la historia no te imaginas. Por ejemplo, el Parque del Ebro, bajas y de pronto tú te miras un parque, pues son cosas césped y arbolitos, y de pronto encuentras un rincón de naturaleza bajo el puente de hierro y por allí, ya no estás en la ciudad, estás en el campo sin salir de allí, y los árboles y todas esas cosas. O sea que hay mucho más de lo que te contaba de la Wikipedia. Casi puedo una conferencia después de leer aquello. ¿Cómo que la gente no lee? Yo leí todo aquello que es larguísimo y sin entrar en más cosas. El palacio, la Plaza Amos de Escalante. ¿Quién vivió aquí? Chapiteles. La Plaza, pues, estuvo Amos de Escalante aquí. Chapiteles. La bodega, no sé qué, la Casa de Oro donde vivió la mujer de Espartero y él paseaba por allí, etcétera. Bueno, y todo eso en la Wikipedia. Está este caballero de aquí, no sé si tu pregunta está relacionada y se puede adelantar o no, pero bueno, en principio... Sí, está un poco relacionada, pero primero... Bueno, yo es que tengo curiosidad por saber qué es lo que se hace con las revistas que sobran, que no se venden. Si se venden así para el plan de casetas de libros de ocasión, ¿qué se hace? ¿Tenéis algo que decir de este tema?
van a un almacén y en determinadas ocasiones pues se le da otro uso, se donan, etcétera, pero en general quedan mucho tiempo en sus cajas. Mucho tiempo se quedan almacenadas en las cajas de la imprenta que no han tenido uso. Y se quedan ahí, ¿no? Sí, hasta que se ve algo. O se destruyen. Eso no es las revistas, eso es todas las publicaciones que no se venden. Esos los restos pasan en todas las editoriales. ¿Qué se hace? Hay los saldos, que es una salida, donaciones, saldos, y luego en las grandes editoriales tipo Planeta y demás lo destruyen. Porque almacenar, y ha sido a lo mejor 10.000 ejemplares de un libro, pero es que ha vendido 1 millón o lo que sea, y eso ya no sale y está ocupando, hay que pagar por tenerlo allí, entonces lo hacen papel y vuelve a utilizarse. Que tampoco es no supone nada, porque un ejemplar de un libro no es una obra única, como un cuadro, etcétera. Es algo que se ha repetido y que hay muchos ya. Por eso en las bibliotecas públicas a veces sacan libros, tiran libros, ¿no? Es que no caben, tienen que llegar otros, y esos con que estén en la Biblioteca Nacional, los libros más avanzados, que necesito que haya todo, no tiene que estar todo en todas partes. Pueden desaparecer para que haya nuevas publicaciones. No obstante, las tiradas, o sea, ahora son muy pequeñas. Ahora se ajustan mucho porque con las nuevas técnicas de impresión tú puedes, antes para que te saliera más barato tenías que tirar X número de ejemplares, pero ahora todo está más controlado, entonces la destrucción de ejemplares está más controlada. No se destruye tanto como antes. Para vender 300 tenía que editar 1.000 o 2.000 para distribuir 300. Ahora para vender 300, si los vendes, pues con 400 o 500 ya llegas. Nadie dona así a países necesitados, por así decirlo, los países necesitados. Es una pregunta interesante porque justo hace un año yo me encontré con este problema en las revistas Fábula, ¿no? Se habían amontonado ya, después de 24 años, se habían amontonado unas cuantas cajas en la pequeñísima sala en la Universidad de La Rioja donde guardamos los ejemplares. Entonces, claro, ya estaba creciendo, era una selva. Entonces, durante un tiempo me planteé a ver si podía informarme de ONGs o asociaciones que pudieran transportar revistas o libros a países del tercer mundo que pudieran estar necesitados, pero al final fui incapaz, no conseguí nada porque me decían que los costes eran muy elevados y que no les compensaba. ¿Pero qué países del tercer mundo puedes dar Fábula? Sí. Les dará medicinas, alimentos, ropa, claro, pero Fábula... también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no había, por lo menos en el alcance de lo que yo... En bibliotecas públicas. Sí, en bibliotecas públicas sí. A ver, de hecho, para mí es una cuestión de principio. Yo jamás destruiría un libro. De hecho, ante esa disyuntiva lo que hice fue contactar con una librería de viejo y entonces se le regaló las cajas sobrantes para que las distribuyeran a precio de saldo, ¿no? Me parecía que al menos podía tener una vida más digna que morir pulverizado, ¿no? Pero, y efectivamente las librerías también, las bibliotecas públicas es otro de los destinos. Pero claro, las bibliotecas públicas también hay que mandarlo, también generan unos gastos, ¿no? Entonces, en fin, los gastos también funcionan mucho con las devoluciones de las librerías a las editoriales, sí. Y para allá, o sea que cuando conviene no importa que haya gastos de transporte. Claro, pero hay que controlarlo porque nuestro presupuesto... Pero depende quién lo gaste. Claro, el presupuesto es muy limitado. El señor que por el transporte, él gana dinero, en fin, Planeta gana un montón de dinero y luego invierte otra cosa, pero si Fábula no ha ganado, pues no tiene ese dinero. Es que el mundo es muy sencillo. Si se hace todo por interés de alguien, lo paga alguien, por razón cultural o por razón económica o lo que sea, y no todo es igual. Y esa idea, bueno, Eugenio Dors creó la primera escuela de bibliotecarias, entonces la Bibliotecaria de Cataluña, y puso una norma y creó la red de bibliotecas de Cataluña, pública, etcétera, hace 100 años. Hizo una norma de las bibliotecas. Y una de las normas, que la gente queda muy extrañada, pero me parece que es de una inteligencia, donativos solo en metálico. ¿Y por qué? Porque la gente entonces y ahora, cuando tiene un montón de libros que no valen nada, que le sobran en casa, encima quiere darlos a la biblioteca, se los recojan y quedar como un gran benefactor. No, a las bibliotecas tienes que darle esa primera edición del Quijote que tú guardas y que vale 500.000 euros, te la aceptarían enseguida.
Pero las novelas policíacas que leíste hace tiempo, cualquier basura sobre divulgación del marxismo que te sobra ahí de cuando eras marxista y ahora te avergüenzas, no lo vas a dar a una biblioteca pública. Eso, libreros de viejos, si quieren, o el centro recto de drogadictos, que luego lo destruyen o lo venden si a alguien le interesa. Es que los libros, decimos que los libros valen mucho. Los libros, muchos libros, la mayoría, no valen nada, ni el papel en que están hechos. Y cuando han pasado 10, 15, 20 años, ya no aparecen. Son obsoletos, el producto obsoleto. Primero los libros, la obra literaria que realmente vale, se reedita con distintas metamorfosis digital y otro papel y otro. Y otros no valen nada, nada, nada. Yo recibo muchos libros, bueno, de distintos tipos, pero también de poetas, tal, todo libro tiene su mérito, etcétera, etcétera. Ojeo algunos, no se lo puedo regalar a ningún amigo, a nadie, porque el libro no vale nada. Pasará el tiempo, valdrá todavía menos. Yo lo sé, vendo algún libro que no vale nada, no vale nunca nada. ¿Para qué se ha editado? No lo he editado yo, lo ha editado su autor pagando al editor, o peor todavía, se ha editado, que es la vergüenza. Eso solo digo yo, Pero en fin, lo puedo decir adelante. con dinero público. Buena parte de los malos libros de poesía, otro género tal, menos, se editan subvencionados. El ayuntamiento, la diputación tienen que emplear el dinero, muchos libros que luego no valen nada, autores que no tal y que quedan por ahí, todas esas cosas. Pero bueno, algunos piensan que no valen, otros piensan que valen mucho. Pero hay autores, yo lo veo, que no valen nada. Y lo más perecedero es lo más inmortal, la poesía. Porque un autor escribe un libro que parece muy local, el barrio, la calle, no sé qué, dónde vive, no tal. Pasa el tiempo y eso tiene interés para alguien. De pronto este librito del erudito local sobre tal cosa, tal. Pero el librito de poemas de ese mismo erudito no vale nada, nada. O sea que no soy demasiado desmitificador, ¿no? No demasiado. Pero por eso es necesario esta acción poesía. Claro que sí. Bueno. Tenía una pregunta. Sí, habéis mencionado el hecho de que el papel y lo digital se complementan, ¿no? Cuando accedes, por ejemplo, a la plataforma de la Biblioteca de La Rioja, fácilmente se puede leer la revista Clarín en digital. Mi pregunta va un poco a qué sucede con las otras revistas, qué impide o qué genera, no sé si es rechazo, a que no exista aún esa versión electrónica. No, de la que se puede leer en digital es la Estación Poesía. Clarín tiene una página web y en esa página web se pone información sobre la revista, se pone el índice de cada número y una informe tal y se pone un artículo. De verdad que se puede tal. El resto... En la biblioteca, de hecho aquí está. En la biblioteca estará en el vídeo. Ajá, claro. En la plataforma de la biblioteca electrónica. ¿Está qué? ¿La Clarín? Sí, pero igual que se sacan los libros electrónicos. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo? No te lo han dicho. Bueno, a ver. A ver, ¿está el número entero? Sí. Fíjate lo que has aprendido de Clarín hoy. No lo sabía. Pero en cualquier caso... Pero el número entero en la letra. Bueno, en cualquier caso... no, porque tendréis una suscripción con la biblioteca. Que es una biblioteca y se entiende... Pero que lo hace alguien hará eso, se dedica a una personal porque no es automático, hace falta personal y dedicación para digitalizar, etcétera, etcétera. Y luego no ponerlo lo ha hecho ahí. Clarín, sino la biblioteca de La Rioja. Eso, pero lo ha hecho alguien que están pagando para eso. Pero la biblioteca de La Rioja habrá tenido que tener el permiso de... Pero en cualquier caso, me parece un poco raro porque no han pedido, porque para digitarlo tiene que hacerlo el propietario de la revista, la propia revista, no otra. Entonces, lo oficial es de Clarín, es eso, que se hace la información de cada número que sale, el índice y un número. Y el que quiere, que le interesa alguna cosa, lo pide, etcétera. Porque, porque no todo tiene que estar digitalizado, que hace falta alguien. Ahora se ha digitalizado el Cervantes, los Cuadernos del Norte, una revista que yo colaboré en los años 80 y tal, se ha hecho todo. Un proyecto que financió un banco, porque para hacerlo digital bien hace falta dinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que cualquier cosa. Digitalizar la revista. No está todo, porque hay gente que piensa que el interés está lo que está. Y cuando tiene que investigar algo raro, verá que muchas cosas no están, el papel son complementarios. Pero lo que quiero decir es que la revista Clarín, per se, lo digital, tiene una función que es fundamentalmente investigadora. Por ejemplo, alguien está haciendo una tesis doctoral sobre tal autor y quiere saber si se publicó algo en Clarín. Interesa ese artículo para su labor. Entonces, claro, buscar la revista, tiene que esté digitalizado, a veces te piden que lo fotocopies, etcétera, etcétera, le viene muy bien. Pero para el lector
Hay dos partes. El investigador que bucea en la revista y el lector, lo que Borges llama el lector hedónico, el que disfruta leyendo. Es muy complicado disfrutar leyendo, aparte que no sabes, empiezas leyendo una notita de aquí a allá, ves el número, lo ojeas, lo pasas, descubres a este, al otro, son lecturas diferentes. Y yo creo que está bien que haya revistas, no facilitarlo todo, hay revistas que estén en papel, son papel, otra, una cosa y otra, pero que estén en papel. Y más adelante, si son historia de la literatura, hay que investigar que pase a una institución como el Cervantes, etcétera, o una universidad que lo digitalice todo, pero hay que emplear dinero y solo las revistas que realmente tengan valor cultural, cultural grande cuando pase el tiempo. Ahora tienen interés, pero dentro de 100 años... yo leo revistas de 100 años, ahora se acaba de reeditar Ultra, la revista vanguardista del 21-22, hace 100 años, y la revista era un pliego que se doblaba grande, yo había visto algunos, etcétera, pero ahora se ha publicado todo como libro seguido, lo leo, y me doy cuenta que aparte de lo que se citaba siempre, que tiene muchas cosas de mucho interés, porque las revistas literarias, a veces lo anecdótico es lo que más perdura. Los poemas, en Ultra hay poemas de Borges, bueno, unos poemas que se mantienen y están en otro sitio, otros poemas malísimos. Pero luego hay polémicas, hay enfrentamientos, hay opiniones, hay un manifiesto, bueno, que tiene mucho interés esas revistas. No cualquier revista, pero esta, como la revista Ultra o otra. Yo también leo, cuando me encuentro en librerías de viejo, La España Moderna, un tomo, la revista de Lázaro Galdeano, José Lázaro y Emilia Pardo Bazán, cada número es que me encuentro con una maravilla de aquella época. Y no digo nada, la revista Occidente, no la de ahora, la del 23 al 36, claro, pero en fin, es el tiempo el que dice que revistas son las fundamentales y que otras son letra muerta, y son mera curiosidad. O sea que, por ejemplo, en el caso de fábula, de leer y de poesía, ¿no os habéis planteado tener estas versiones? Sí, Estación la tiene, lo dijo. Todo el número está en PDF y se puede ver desde el año 2014, que sería el primero. Vale. Esa está entera, En pero Fábula, oficialmente está entera, no como Clarín, que no sabía nada. en Fábula tenemos un proyecto de hacer la doble versión, ¿vale? Pero bueno, de momento está en proyecto. Pero una cosa sí es importante, las fechas y las tecnologías, es decir, antes hablé del PDF. El PDF es una tecnología reciente que significa que todo tal cual se puede volcar. Es distinto de digitalizar lo ya hecho cuando esa tecnología no existía, porque ya requiere una cuestión fotográfica de reproducción que sí es más costosa. O sea que el principal obstáculo es eso. No, el trabajo. No, nosotros, por ejemplo, con algunos clientes de bibliotecas sí tenemos la versión digital, o sea, PDF. Tenemos unas suscripciones con ellos y ponen a disposición de los lectores la versión en PDF. Gracias. Evelyn. Sí, les pasamos el archivo y ellos la Pero es que eso gestionan. no es edición digital, es el PDF, es lo mismo que mandas a la imprenta, lo que está en el ordenador que tú lo has hecho, Bueno, digital en el sentido que el acceso por que parte se lo del mandas lector a es ellos y lo digital. tienen y pueden ponerlo directamente. Que luego digital ya es otra cosa, porque son pasar de un capítulo al otro, pasar páginas, enlaces, son Interactivo. Bueno, yo creo que queda una pregunta solo porque ya habrá que irse. Sí. No, Yo adelante. quería preguntar a los cuatro, preguntarles. Todos tenemos como un proyecto de desarrollo de vida, laboral, familiar, todo. ¿Hacia dónde van las vuestras tareas, las vuestras en concreto? Quiero decir, hay un planteamiento de este año hemos hecho esto, el año que viene vamos a mejorar, vamos a, no sé, una extensión, o solo ya sobrevivir ya es un planteamiento de existencia, de que bueno, vamos a resistir. tal como están las cosas, resistir es todo. Claro, pero no sé. Hombre, lo ideal para toda publicación periódica y proyecto intelectual, que tengas una revista cultural, es tener la posibilidad de planificar. Pero la verdad es que tu pregunta va como llega al centro de mi corazón. porque, bueno, la situación es muy complicada, entonces ahora mismo pues vivimos como Rambo, o sea, día a día. Entonces, pero bueno, lo intentamos. Para mí lo ideal sería llegar a ese punto en el que podemos volver a planificar y que cuando comienza un año tienes una idea bastante aproximada de lo que vas a publicar como una editorial, ¿no? Que al final tiene una planificación. Pero bueno, es lo ideal. Seguro que José Luis, que en Clarín seguro que lo llevan mucho mejor. No, eso es...
Es decir, que la humanidad, sabemos cómo estamos en precario, si nos sueltan, si nos abren, si nos encierran, si nos mandan para acá, para allá. Y entonces la revista es un lujo. Si nuestra propia vida, nuestras esperanzas de poder viajar, no viajar, mover, están tan en el aire y enviando el humor de los políticos y de los soplos y lo que sea, pues las revistas, estamos todos ahora un poco carpe diem. Planificar es complicado porque a nosotros nos pasó una cosa curiosa, que es la siguiente. Nunca hemos hecho ningún número monográfico, pero para celebrar el número 20, este ya es el 22, en el 20 decidimos que íbamos a hacerlo íntegramente dedicado a poetas de Sevilla, que hay muchos y daban para un número. Y teníamos la idea de hacer al final pues una foto de grupo y celebratoria, tomar una copa. Fue la pandemia, coincidió exactamente, no hubo ni foto de grupo ni nada. Y se hizo, bueno, apareció, la revista está ahí, pero todo lo paralelo en torno a ella pues no se pudo realizar. Sí, nos gustaría quizá hacer algún número monográfico más, si no hay pandemia, pero creo que la mera supervivencia es bastante, sobre todo porque cada una de ellas tiene, en su aislamiento de un número concreto, tiene ya muchos valores. Bien, y por lo que a mí respecta, supongo que también te interesa mucho el futuro de Fábula, ¿no? Ya hicimos un cambio de volante o de dirección al cambiar, entre el número 42 y el 43. Hicimos un diseño totalmente diferente, creo que a mejor. Y bueno, pienso que la línea, a pesar de que ha habido cambios gráficos y de formato, etcétera, creo que la línea se ha mantenido en estos 25 años, que es dar oportunidades, sobre todo a autores noveles, autores desconocidos, en la línea de lo que decía al principio, ¿no? Que pienso y estoy convencido de que una de las finalidades de una revista literaria como las nuestras es dar voz, dar oportunidades, dar salida a escritos de personas que no llaman o que no les abren las puertas de las grandes editoriales, grandes o pequeñas, a veces no hay mucha diferencia, y que tienen en Fábula su primera oportunidad, que les puede animar a seguir adelante y a llevar a cabo pues, un recorrido literario que puede ir a más. Pienso que esa es la vocación de Fábula, igual que la de, supongo, las revistas que me acompañan, y pienso que esa es la línea que hay que seguir, aunque por supuesto hay muchas metas que pueden alcanzarse y aspectos que se pueden mejorar. Por supuesto, yo pienso que una de esas metas es ampliar la base de los suscriptores. También un poco relacionado con lo que decía al principio, que Fábula está hecha para lectores que escriben y escritores que leen. Bueno, pues que los escritores de esos... Yo a veces calculo cuántos escritores puede haber en España. Me salen entre 75.000 y 100.000 escritores. No sé, claro, no sé muy bien, es un poco difícil de contabilizar, pero más o menos en torno a 75.000, 100.000 escritores, y algunos de ellos muy buenos, ¿vale? Bueno, pues esos 75.000 que quieran, por supuesto, que otros lean sus trabajos, pero también que se dignen a leer los de los demás, el resto de los 74.999, ¿vale? Entonces, si conseguimos ampliar esa base, la comunidad de Fábula, la familia de Fábula, igual que la familia de Clarín y Leer y Estación Poesía, crecerá con lectores selectos, que es a donde queremos llegar, ¿vale? Y esa sería la meta, conseguir que más gente pase a ser no solo escritores en Fábula, sino también lectores, ¿vale? O sea que hago un llamamiento a todos vosotros, si estáis en esa tesitura de ser lectores que escriben y escritores que leen. El minuto publicitario. Pues Fábula sigue abierta porque todavía Fábula tiene bastantes años de vida. Con las salvedades que decía José Luis, que la humanidad siempre avanzando no sabe a dónde camina, ¿verdad? Que diría Becker, pero bueno, a día de hoy pensamos que tenemos vida por delante. Pero lo que no tenemos es tiempo. Y salvo que haya alguna pregunta urgentísima de última hora... A ver qué dices, pero nunca ha ocurrido que dos revistas se fusionen, como hacen los bancos. Podía ser. Lo que pasa es que yo en mi experiencia a veces, en torno a una revista se forma un clan. Y el clan
como los planes escoceses que tienen sus cuadritos verdes, pues no quiere juntarse con los cuadritos rojos, ¿no? La experiencia es al revés. Orígenes de Lezama Lima y Ciclón de José Rodríguez Feo se separaron por una opción de Juan Ramón Jiménez de pelea. O sea, de una revista salgan dos porque los grupos no se pueden ver y cada uno sigue por su lado. Bueno, pues con eso concluyo este acto. Muchas gracias a todos por asistir, especialmente gracias a José Luis, a Borja y a Antonio, y por supuesto gracias al Ayuntamiento de Logroño, al equipo de Cuéntalo, en especial pues a Juan, que está aquí, que ha sido el factotum, y con su equipo de colaboradores, a Carmen Urquía, a concejala, que también nos ha apoyado, a Laudia, que bueno, ya se ha ido el representante, pero bueno, ha sido también otro ente que ha ayudado, y al Ateneo, a la dirección del Ateneo, por acogernos hoy. Gracias a todos y gracias a vosotros por... Gracias a ti mismo. Y gracias a mí mismo, ¿verdad? Pero bueno, ya me lo diré por la noche cuando me mira al espejo, me diré gracias a mí mismo. Bueno, pues nada, hasta otra. Ah, y por cierto, el día 1 de diciembre, publicidad, más publicidad, os esperamos en la presentación del número 4950 de Fábula, especial 25 años, con la presencia de Espino Freire en Ibercaja, Portales. Hasta entonces, o si no, Ibercaja, el centro Ibercaja Portales. Hasta entonces, y si no, hasta siempre.